¿Cómo están? Bienvenidos a mi clase de física, soy el profesor Fernando Robalino y en esta ocasión vamos a ver un problema de vectores. Los astronautas de la nave espacial usan el radar para determinar las magnitudes y cosenos directores de los vectores de posición de dos satélites, A y B. El vector de posición A, que va de la nave al satélite A, tiene una magnitud de 2 kilómetros. ¿Sí? O sea, el vector comienza acá y termina acá. Y me dicen además que sus cosenos directores son los siguientes. Aquí está el coseno del ángulo formado por el vector y el eje X, 0.768. El coseno del ángulo formado por el vector y el eje Y, 0.384. Y por último, el coseno del ángulo formado por el vector R sub A, ¿no? Y el eje Z, 0.512. Me dicen además que el vector R sub B, que va de la nave al satélite B, o sea, comienza acá y termina acá, tiene una magnitud, o sea, un módulo de 4 kilómetros. Y sus cosenos directores aquí están. El coseno del ángulo formado por el vector R sub B y el eje X, 0.743. El coseno del ángulo formado por el vector R sub B y el eje Y, 0.557. Y por último, el coseno del ángulo formado por el vector R sub B y el eje Z, menos 0.371. Me piden determinar la distancia entre los satélites. Entonces, en este problema, pues, es necesario primero que determine las componentes de cada uno de los vectores, del vector R sub A y del vector R sub B. Y luego, a partir de una diferencia de vectores y encontrando el módulo del vector diferencia, podré encontrar pues la distancia entre los dos satélites. Veamos. Aquí está el planteamiento. Los módulos de cada uno de los vectores, sus respectivos cosenos directores, y vamos a encontrar el módulo del vector diferencia. R sub B menos R sub A. Recuerden que en el caso de una diferencia como esta, la punta del vector diferencia coincidiría con la punta de B y el origen del vector diferencia coincidiría con la punta del vector A. Recuerden, el vector diferencia se forma de tal manera que la punta del vector coincide con la punta del vector minuendo, en este caso R sub B, y el origen con la punta del vector sustraendo, R sub A. Muy bien, entonces recordemos pues que el coseno del ángulo formado por el vector R sub A y el eje X es igual a la componente X de R sub A sobre el módulo de R sub A. Pasamos esto a multiplicar acá y encontramos pues la componente X del vector R sub A. Recordemos que R sub A, el módulo, es dato, 2 kilómetros. El coseno de ese ángulo también es dato, 0.768. Calculamos y nos da pues que la componente X de R sub A es 1.54 kilómetros. Algo similar hacemos para encontrar la componente Y de R sub A. Utilizamos ahora el coseno del ángulo formado por el vector R sub A y el eje Y. De aquí despejamos R sub A. Observen, la componente Y de R sub A es igual al módulo de R sub A, que es conocido, 2 kilómetros, y el coseno del ángulo director también es dato del problema, 0.384. Calculamos y nos da pues que la componente Y de R sub A es de 0.768 kilómetros. En el caso de la componente Z hacemos algo similar. Recuerden, el coseno del ángulo formado por el vector R sub A y el eje Z es igual a la componente Z del vector sobre su módulo. Despejamos y aquí pues simplemente reemplazamos, ¿no? El módulo de R sub A, 2 kilómetros, y el coseno del ángulo director, dato del problema, 0.512. Y nos estaría pues resultando, después de efectuar la multiplicación, que la componente Z de R sub A es de 1.02 kilómetros.
Muy bien, ahora para encontrar las componentes x, y y z de R sub e, hacemos algo similar a lo hecho en el caso de R sub a. El coseno del ángulo formado por el vector R sub e y el eje x es igual a la componente x del vector R sub e sobre el módulo de R sub e. Despejamos y encontramos pues que R sub e, la componente x de R sub e, vendría a ser el módulo de R sub e, que en este caso sería 4 kilómetros, y el coseno del ángulo director, dato del problema, 0.743. Efectuamos la multiplicación y nos quedaría pues 2.97 kilómetros. De igual manera, para la componente y, ¿sí? Despejamos, reemplazamos, módulo de R sub e, 4 kilómetros, el coseno del ángulo director, 0.557. Multiplicamos y nos da la componente y de R sub e, 2.23 kilómetros. Por último, para la componente z, de igual forma, el coseno del ángulo formado por el vector R sub e y el eje z es la componente z de R sub e sobre el módulo de R sub e. Despejamos, reemplazamos, módulo de R sub e, 4, coseno del ángulo director, dato del problema, efectuamos la multiplicación y nos da pues que la componente z de R sub e es menos 1.48 kilómetros. Ahora sí, como ya conocemos las componentes x, y, z, tanto de los vectores R sub a como R sub e, entonces ahora sí ya podemos realizar la diferencia de vectores. R sub e menos R sub a será pues, ¿no? 2.97 menos 1.54. Aquí nos quedaría 1.43 con el vector unitario y, ¿no? 2.23 menos 0.768, aquí nos queda 1.46. Acompañamos del vector unitario j. Y por último, menos 1.48 menos 1.02 nos quedaría menos 2.5. Y acompañamos al número de su vector unitario k. Muy bien, esto vendría a ser la expresión vectorial del vector diferencia. Como nos interesa en realidad del vector diferencia su módulo para encontrar la distancia entre los satélites, aplicamos pues el teorema de Pitágoras, que nos permite hallar el módulo de ese vector diferencia. Simplemente operamos y encontramos que ese módulo es de 3.23 kilómetros. Gracias.